Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Libra, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, mi querido Libra, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, Libra. Muy bien. Mi querido Libra, dime si tú últimamente estás viendo señales. Especialmente es como que me dice Richard, constantemente cuando estoy caminando veo caer lo que es una pluma. Son señales que te están diciendo tus seres de luz que te están acompañando, mi querido Libra. Siento un Virgo muy fuerte y un Escorpio muy fuerte, tú solamente toma lo que es tuyo. El otro punto, Libra, no digo que sean todos, pero muchos de ustedes parece como que están intentando hacerse algún tipo de arreglo estético. Si se ha mostrado lo que es en el cuenco tibetano, a lo mejor tienes que tomar medidas, precauciones. Con esto no te digo que no lo hagas, porque a lo mejor me dice Richard, ¿por qué me dices esto cuando ya lo tengo programado para mañana? Pero toma medidas, precauciones. Si puedes evitar, al menos en esta semana, sería perfecto. ¿Vale, Libra? Sería perfecto. Porque no vaya a ser que a lo mejor suceda algún tipo de imprevisto, algún tipo de complicación, etcétera, etcétera, mi querido Libra, ¿vale? Entonces, te recomiendo que te tomes las cosas con calma, reflexiona muy bien qué es lo que tú quieres. Parece como que estás un poco acelerado o acelerada, quizás porque quieres que una situación se realice ya, o tú quieres dar un gran paso o hacer un cambio en tu vida. Trata de tranquilizarte un poco, mi querido Libra. Estás como un poco tenso, un poco nervioso, Libra. Más que nervioso es ansioso, diría yo. Richard, quiero que esto se acabe ya. Richard, quiero que me llame ya. Richard, quiero que crezca el niño ya. Richard, quiero hacer ese viaje ya. Tranquilízate, mi querido Libra, ¿vale? ¿Por qué no me llamas si le he enviado un mensaje? Tranquilízate, Libra. Trata de calmarte, corazón. Cálmate un poquito. Vamos a ver signos, Libra. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Libra. Capricornio, Aries, Leo, otra vez Capricornio, tu signo Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo. No sé por qué siento, Libra, que tienes pensado posiblemente hacer un viaje. ¿Por qué? Porque la carta de la rueda representa impulso, pero también representa desplazamiento y está al costado del signo Libra. Te lo muestro. Entonces, pienso que muchos de ustedes es como que tienes planeado hacer algún tipo de viaje en un futuro o posiblemente ahora. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, Libra. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ti. La letra Y, la letra A,
la letra Z, la letra V, la letra M o W y cierras con la letra O. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Libra. Vamos a ver, corazón. Primera carta. Tenemos lo que es la carta del 6 de copas. Quiero que tú observes esta carta. Si te das cuenta, aquí hay una criatura, puede ser hombre o mujer, está tocando un charco de agua. Esta criatura tiene lo que es un pequeño osito en una de sus manos. Al fondo está lo que es una casa como una cabaña. Y más al fondo ves la luna y nubes. Libra. Vale. A veces pasa, mi querido Libra, en la cual parece como que estamos más sensibles, en la cual de repente necesitamos el abrazo o una palabra de aliento, la comprensión quizás de los tuyos, tu familia, tus padres, tus hermanos, o puede ser el caso, mi querido Libra, que tú me dices, Richard, el pasado era mejor. Cuando yo te digo el pasado era mejor, cuando estabas con los tuyos, cuando de repente todo era paz, tranquilidad, no había malicia, no había rencor, no había resentimiento. A lo mejor has abierto lo que es el baúl de los recuerdos. Estás viendo fotos cuando estabas con un amigo o de repente cuando fue tu quinceañera, tus 18 años, un compromiso con los tuyos. O extrañas posiblemente una época en concreto de tu vida, mi querido Libra. ¿Por qué? Porque aquí este personaje quiere volver a casa. Este personaje quiere retroceder el tiempo. Este personaje recuerda mucho las reuniones familiares, la conversación larga con tu madre, con tu padre, Libra. Añoras a los tuyos, añoras a tu familia, quizá de repente porque lo necesitas en estos momentos. A lo mejor hay algo que tú me dices, Richard, no puedo solo. O necesitas un consejo también. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver qué más me dicen, Libra. Estás extrañando lo que fue el pasado, Libra. Estás extrañando. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Si te das cuenta, aquí hay dos personajes jóvenes. Detrás hay un ángel. Y detrás del ángel es como si hubiera habido un gran incendio. Pero este ángel, en su misericordia, rescata a estos dos jóvenes. ¿Qué me dice, mi querido Libra? Tú vas a tener una reconciliación o un encuentro con una persona que fue muy especial para ti, muy importante para ti. Esto quizá de repente necesita tiempo, pero va a pasar. Va a pasar. ¿Alguna vez tú te has preguntado, mi querido Libra, si esta persona te piensa, si esta persona te ha perdonado, o si a lo mejor esta persona se arrepiente? Tú te has preguntado. Recuerda que la carta de la templanza es una carta de paz, es una carta de armonía. Esta persona quizás si en su momento vosotros, por X motivos, se enfadaron, esta persona quiere que las cosas vuelvan a ser como antes. Necesita saber de ustedes. Necesita hablar contigo, Libra. Y puede ser que tú también necesitas hablar con ellos. Esto no quiere decir que a lo mejor, si este tema está relacionado con la pareja, vosotros vuelvan a empezar otra vez como antes. Necesita un proceso, necesita un tiempo. Parece como que esa herida, ese resentimiento o aquello que influyó para que vosotros se separen, se está enfriando. Está recapacitando, tú estás recapacitando, ellos están recapacitando. Y el destino se va a encargar de que vosotros vuelvan a encontrarse otra vez. Porque aquí hay algo que vivir entre ustedes. Para algunos puede ser familia, para algunos puede ser tu ex, un amigo, una persona en especial. Pero aquí se viene una reconciliación. Necesitan estar juntos. Es como que
En algún momento quizás me dice Richard, no me afectaba, pero me doy cuenta que con esta persona yo conversaba, yo hablaba, podía desahogarme, etcétera, etcétera. Vamos acá más cartas. Vamos a ver, mi querido Libra. Salió una carta. Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas. Veo que tanto tú como la otra persona empiezan a valorarse, Libra. Empiezan a valorarse. Aquí es muy curioso. Mira, recuerda que desde un principio nos están hablando de la familia. Nos están hablando del pasado, nos están hablando de tus recuerdos, Libra, desde un principio. Aquí sale una persona también mayor, que puede ser la familia o los padres. Y aquí, que prácticamente un ángel rescata dos almas, Libra. Siento que muchos de ustedes, Libra, quizás estás enfadado o has estado enfadado con un familiar. Cuando te digo lo que es un familiar, puede ser directo, puede ser tus padres, tus abuelos, pero siento como que aquí viene un perdón, Libra, una reconciliación. A lo mejor ellos ya no están tampoco en este plano terrenal. A lo mejor ellos estaban esperando tu perdón. Hay algo que no te gustaba de ellos. Y si está en este plano terrenal, va a haber una reconciliación. A veces nosotros nos enojamos con nuestros padres, con la familia, con los hijos, con la pareja, con los amigos. Pero no podemos continuar siempre con ese resentimiento. La vida no es eterna, Libra. Y si nosotros vivimos siempre pensando en lo que pasó, en lo que nos hicieron, no vamos a vivir, Libra. No vamos a vivir. Y esa mala energía, sé que a lo mejor tú dirás, Richard, pero ¿por qué mala energía si yo no tengo culpa? Fueron ellos, sí, fueron ellos. Pero mientras que tú estás vibrando mal, quizás por un resentimiento, por un rencor, eso es un efecto dominó. Afecta a tu vida personal. Te afecta en tu salud, te afecta en tus relaciones, te afecta en tu trabajo, en tu entorno, Libra. Entonces, ¿qué me están diciendo estas cartas? Tienes que recuperar a tu niño interior, a tu niña interior. Los niños, no hay resentimiento, no hay rencor. Por eso que se dice que el reino de los cielos está hecho con la energía de los niños. Cuando tú prácticamente dejas todo aquello que te está consumiendo, tu mundo cambia, Libra. Tu mundo cambia. Sé que a lo mejor no se merecen tu perdón. Sé que a lo mejor me dirás, Richard, ellos se portaron mal. Vale, pero ya no lo hagas por ellos. Hazlo por ti. Porque aquí necesitas liberarte. Aquí necesitas encontrarte contigo mismo. Aquí necesitas encontrar tu paz, Libra. Tienes que buscar tu paz, cariño. Busca. Hay un resentimiento en ti. Hay una tristeza en ti. No digo que tú seas culpable. Ellos han sido culpables, pero ya hazlo por ti. Porque si tú continúas con ese resentimiento, todo te va a ir mal. A lo mejor en estos momentos ya te está yendo mal, Libra. Y ahora tienes la respuesta de tus males. Vamos acá más cartitas. Vamos a ver. Esta carta que ha saltado. La carta de las espadas. Aquí, si tú te das cuenta, hay un personaje que tiene lo que es una armadura. Pero si tú eres observadora, verás que está en los huesos. Pero representa la carta de las espadas, Libra. Esta carta te dice, tienes que darte lo que es una oportunidad. Y tienes que soltar esa armadura. Que no sea de la boca para afuera. Sí, Richard, voy a perdonar. Pero a lo mejor, cariño, yo qué sé, te encuentras con esta persona y otra vez te llenas de bilis, de resentimiento, de rencor. Tienes que soltar esa carga, Libra. Te dicen, tienes que darte una oportunidad, volver a nacer otra vez, porque sale la carta de la muerte. Cuando te digo volver a nacer otra vez, una transformación.
soltar los rencores, los resentimientos, vivir sin ninguna carga negativa, vivir en paz contigo mismo. Ya no pensar en aquello que te han hecho, porque seguro que te han hecho mucho daño, Libra. Seguro que tú me dices, Richard, me cuesta superar esta traición, me cuesta superar este dolor. Por eso que vivo así, con ese resentimiento, amargado, amargada. Pero ya no lo hagas por ellos. Hazlo por ti. Muchas veces de repente ustedes dicen, Richard, ¿por qué Dios no me escucha? Si yo siempre me he portado bien, ellos me han pagado mal. Ellos me han pagado mal. Estoy rodeado de personas malas. Y yo te pregunto a ti, Libra, ¿tú has perdonado a esas personas malas? No, Richard, porque ellos me han hecho mal. Te vuelvo a decir, cariño, no lo hagas por ellos, hazlo por ti. Recuerda, Libra, que Dios es un ser superior. Es un ser poderoso. Dios, cariño, las energías negativas no va a llegar a Él. Si tú de repente en estos momentos estás pidiendo un milagro, estás pidiendo recuperación en tu vida, económica, salud, familia, pero tú tienes un resentimiento, un rencor, tus plegarias van a ser en vano. Como dicen en mi lindo Perú, por las puras estás gastando combustible en gallinazo, porque tus plegarias no van a llegar, porque no estás siendo una persona justa. No hay personas justas, pero al menos en ese momento arrepiéntete de todo, suelta todo. Pero que sea algo que te sale del corazón, no solamente por ese momento, para salir del paso. No, tiene que salirte del corazón. Recuerda que Dios conoce nuestros corazones. Me podrás mentir a mí, podrás mentir a la carta, podrás mentir a todo el mundo que te has arrepentido, pero a Dios no, Libra. Eso te están diciendo las cartas. Hay algo que no superas. Hay algo que tú arrastras. Hay algo que tienes que soltar, Libra. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Vamos a ver. Vamos a ver qué te dice el oráculo, mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Libra. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Escucha. El número 47 tiene lo que es un mensaje muy importante para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología inclusive de la Biblia. Relax. Mira esta cartita, Libra. Hay un osito que está descansando. Entonces, suelta todo, Libra. Date un tiempo para ti, para sanar, para recuperarte. Disfruta de la vida, Libra. Tómate las cosas, como se dice, a la ligera. Ya no te tomes las cosas tan a pecho, Libra. Date un respiro, date un descanso, te están diciendo. Tienes que pensar más en ti. Siento, Libra, que algunos de ustedes, aparte de este sermón que te he dado, Libra, algunos de ustedes tienen que desconectar, ¿vale? Cuando te digo desconectar, a lo mejor necesitas vacaciones. A lo mejor necesitas darte mimos, Libra. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este osito está cansado. A lo mejor me dice, Richard, tengo mucha responsabilidad, me falta dormir, estoy cansado, estoy estresado, ¿qué puedo hacer? Date un gustito. Libra, Richard, pero tengo hijos. Puedes pagar a alguna persona, ¿no? O pide lo que es un favor a una persona que te cuide al menos por ese día a tus hijos o por unas horas y date un paseo por ahí. ¿Por qué? Porque tu cabecita está dando vueltas. Estás pensando algo mucho. Estás estresado, estás nerviosa. Estás nervioso, Libra. Entonces, ten cuidado porque tu talón de Aquiles son los nervios y te afecta mucho lo que es en la cabeza, ¿vale? En la cabeza. ¿Por qué? Porque eres mental y te lo piensas mucho. Te piensas mucho las cosas, Libra. Entonces, ten cuidado. Ten cuidado que la cabecita te traicione. El estrés. Cuidado, Libra. Vamos a ver qué te quiere decir, corazón, el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Libra.
Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 9 de copas. Recuerda esa frase. No todo lo que brilla es oro. Libra, mira. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que parece un ángel, pero está saliendo prácticamente del suelo. Aquí, al costado, hay un sapo. Detrás hay muchos cuadros de santos. Libra. Hay una persona que no es muy sincero contigo. No es muy sincera. Aparentemente parece, yo que sé, cariño, un ángel. O pregona a los cuatro vientos que es una persona justa. A lo mejor inclusive va a la iglesia, pertenece a algún tipo de congregación también. Pero algo oculta esta persona. Voy a sacar más cartas. La carta de la fuerza, cariño. Esta persona muchas veces cuando tú coincides con él o con ella, no te mira a los ojos, te desvía la mirada. Recuerda, mi querido Libra, que los ojos son el espejo del alma. Si esta persona, de repente tú me dices, Richard, últimamente he visto un cambio. Ya no me mira como antes, siempre lo noto serio, seria. Le he preguntado qué está pasando, me dice que todo está bien. No, algo te oculta, Libra. ¿Por qué? Mira este personaje cómo está mirando al suelo. Y aquí está lo que es un león. Hay enfado. Hay enfado, Libra. Hay una persona muy cercana a ti que no, quizá de repente no te lo dice para no hacerte sentir mal, pero está como enfadado, enfadada. La carta del emperador. Siento que esta situación se va a salir de control, no va a aguantar. Vosotros van a tener un enfrentamiento, ¿vale? Con esto no quiero que tú te vayas comiendo la cabeza, no. No, pero simplemente que no te tome por sorpresa. Esta persona te va a reclamar algo, ¿vale? Está como enfadado contigo, está enfadada. La carta del carro, cariño. Cuidado con tus decisiones, ¿vale? Es importante la comunicación, es importante hablar con esta persona. No vayas a tomar una decisión radical. Puede ser que a lo mejor esto sea una confusión o alguien le está comiendo la cabeza. No tomes una decisión radical, Libra. La carta de 3 de pentáculos, cariño, siento que terceras personas van a intervenir para que vosotros puedan solucionar esta historia, ¿vale? Entonces, siento, Libra, que esta persona que no te mira la cara, esta persona que está aparentemente enfadado con ustedes, no es una persona mala. O ha escuchado algo sin querer, o existe una persona que le ha comido la cabeza y trata de controlarse para no reclamarte, pero va a llegar un día que no va a poder aguantar más. Pero tu familia y la familia de esta persona van a intervenir para que vosotros no tomen decisiones precipitadas. Entonces, yo siento que esto está relacionado más para aquellos que tienen un compromiso. Entonces, porque me dicen que la familia va a intervenir. A lo mejor tú me dices, Richard, lo que me ha dicho, lo que me ha comentado o lo que me ha reclamado, me ofende, ¿vale? Porque yo no soy así. Tómate las cosas con calma. Parece como que hay alguien que le está comiendo la cabeza, ¿vale? Cuidadito. Vamos a ver las características. Que Dios y Universo me ayude. Que Dios y Universo me ayude, Libra. Vamos a ver. Muchos de ustedes, mi querido Libra, puede ser que son padres con ellos o madres con ellos, ¿vale? La carta de la emperatriz, elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Una persona de piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. Siento que alguien te está ocultando un embarazo también, Libra, ¿vale? Hay una persona que te está ocultando que tiene lo que es una familia. Hay una persona. La carta de las de bastos, cariño, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Puede ser también cualquier otro signo, pero tú estás sintiendo una conexión muy fuerte con una persona que quizás está en la distancia, no hay contacto, comunicación cero. Una persona muy atractivo, muy atractiva, se cuida su aspecto físico mucho. Puede ser que inclusive es una persona muy espiritual, tiene las cosas claras, económicamente está muy bien esta persona, pero por alguna razón vosotros no hay contacto,
pero lo estás soñando, mi querido Libra. Bendiciones de corazón, cariño, tómate las cosas con calma. Siento que hay personas que van a intentar provocarte o van a intentar de que tú te separes con alguien muy importante. No te prestes al juego. Por eso, antes de tomar lo que es una decisión, piénsatelo o busca consejos, Libra, ¿vale? Recuerda que en este papel influye mucho la familia y la familia va a ser clave para que tú no termines con esa persona. Hasta la vista, cariño. Gracias por tu apoyo y sé feliz.